Si no me gusta, si no se comportan, les voy a lanzar bombas entre sus cabezas. Este mensaje tan poco diplomático es la última declaración de Donald Trump justo un poco antes de que se firme el memorando de acuerdo de la crisis del Golfo, o la guerra del Oriente Medio, o la guerra Irán-Israel-Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Este viernes en Suiza se firma un acuerdo de mínimos que se va a ir negociando sobre la marcha. Veremos cómo evoluciona, pero tenemos tiempo para contar esto en esta partida de Juegos de Poder con nuestro amigo Javier Fonseca. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Javier Fonsejota en Twitter, que os invito a mirarlo y a seguirlo. Vamos a hablar hoy de Oriente Medio, Oriente Próximo, como se dice en español, pero ya por influencia estadounidense yo creo que queda el término Oriente Medio. El otro día alguien me criticó llamar en una conferencia Oriente Medio, pero la realidad es que en el mundo ya la expresión por influencia o no estadounidense y también hispanoamericana ya se conoce esta zona como Oriente Medio y por lo tanto me da igual una forma u otra, todos entendemos a qué se refiere. Cuando alguien dice Oriente Medio creo que nadie pone sus ojos en Pakistán y la India. No creo. Pues vamos a empezar a hablar un poco de este intento, ¿no? de poner fin a la crisis del Hormuz, porque yo creo que el problema es Hormuz. Si Hormuz estuviese abierto, puede que Estados Unidos no negociase de esta manera con Irán, ¿no? Fuesen más... ¿Pero están negociando? No sé. Bueno, llevan 2 meses supuestamente negociando. Porque ya sabes, mi teoría, yo no sé si la gente es conocedora, Irán tiene muy poca capacidad de refinado, o sea, de producir gasóleo y gasolina. Si saca petróleo, pero no saca gasolina, la tiene que importar. Entonces, un país que no le está entrando la gasolina ni el gasoil por barco, porque está el estrecho cerrado, deja de funcionar. Y los cálculos son que a principios del verano el sistema quiebra. Bueno, pero eso es, digamos, parte del arma que estaba utilizando Estados Unidos contra Irán. Es decir, Estados Unidos aplicó, digamos, sanciones cinéticas y después, cuando Irán responde cerrando el estrecho de Hormuz, que era algo que ya se preveía, pero que Estados Unidos parece que no vio o no valoró lo suficiente, según se vio en una reunión en la Casa Blanca, intentó responder cerrándolo doblemente. Es decir, el estrecho de Hormuz está cerrado doblemente, primero por Irán y después por Estados Unidos. Y a pesar de ello, al parecer, según Estados Unidos, pasaron barcos protegidos o con una ruta segura. Según Estados Unidos, pasaron varios barcos todos los días durante el último mes. La realidad no sabemos nada de esto porque todo es propaganda. No sabemos si las negociaciones van a fraguar o no van a fraguar. Sabemos que hay un acuerdo secreto, que se filtran puntos de vista, algunos puntos, hay listas que cambian y otras que son las mismas, cambiando la redacción, pero básicamente todo se centra en el fin del programa nuclear iraní. Estados Unidos creo que es el punto base. Si eso no lo consigue, es una gran derrota para Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos podrá abrir el estrecho de Hormuz, pagar incluso indemnización de guerra a Irán o dejarles que cobren peaje, porque Estados Unidos no lo paga en esa zona, pero que haya programa nuclear iraní, ¿tú crees que lo va a admitir Estados Unidos? Lo del peaje va contra el derecho internacional, o sea, bueno, es inadmisible absolutamente, o sea, eso no me lo creo bajo ningún concepto. Pero se habla de que está entre los... Bueno, se habla de tantas cosas y además os debo decir que en mi opinión esto se está utilizando políticamente contra Trump y contra Estados Unidos. Porque se está confundiendo. En España tenemos mucho, yo lo llamo síndrome del 98 y síndrome del Sáhara. Hay mucho anti-estadounidense entre nosotros. Y tanto de derechas como de izquierdas, porque los de izquierdas, la extrema izquierda vivió enamorada del Kremlin toda la vida y su enemigo imperialista, entre comillas, no era el Kremlin, era Washington. Entonces, está aprovechando, y eso pasa en más naciones, está aprovechando para sembrar, vamos a decirlo, mierda de todo esto y sacar las cosas de contexto. No, y decir, Estados Unidos derrotado. Estados Unidos derrotado. No, derrotado no, pero no ganó como quería. Eso sí. ¿Cuáles eran los objetivos de Estados Unidos? No, que no lo sabemos. No, sí, los objetivos se saben porque se filtró por Axios. Los objetivos eran 4, 2 que eran posibles y 2 que eran solamente, bueno, si se consiguen bien. Los 2 primeros eran el programa nuclear, el base. Segundo, el sistema de misiles.
el tercero era acabar con la cúpula del régimen y el cuarto con el régimen. Los dos últimos eran solamente posibles, no es el objetivo de la guerra. El objetivo de la guerra es acabar con el programa nuclear. Por tanto, si Estados Unidos no acaba con el programa nuclear, no logra nada. Suponiendo que esa filtración sea cierta y completa... No, eso es. Tanto, ten en cuenta, en algún momento dijo Estados Unidos que no quería acabar con el programa nuclear. Yo estoy de acuerdo además en que se acabe con el programa nuclear no, pero bueno, y aparte de que yo estoy de acuerdo, es lo correcto que diga. Si no dentro de la mente estadounidense, decir, estos locos no pueden tener... Pero si no acaban con el programa nuclear... Y hoy si no acaban con el programa nuclear, es una derrota. Por eso hay que ver que hoy se va a firmar, digo hoy, porque se hablaba el viernes, pero hay una filtración que la leo ahora mismo, según Axios, se está llevando a cabo discusiones entre Estados Unidos, Irán y mediadores para adelantar la firma de su memorando de entendimiento del viernes a tan pronto como el miércoles, hoy. Según una fuente diplomática del país mediador y una segunda fuente familiarizada con las conversaciones. Es decir, tienen prisa en firmarlo. El tema que lo que se va a firmar es muy abierto y lo importante que es en lo nuclear se va a negociar en 60 días. Bien. Y en esos 60 días vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero si Estados Unidos no logra frenar para siempre el programa nuclear iraní, es una derrota. Y Israel, con el programa nuclear, no va a estar de acuerdo. Es que... No, es que Israel no puede admitir que no eliminen el programa nuclear. De hecho, hace poco... Pero el Mohammad Khamenei dice que no va a firmar el fin del programa nuclear. Bueno, Israel también ha dicho que no lo va a consentir. Claro. Israel recientemente renunció a las ayudas militares estadounidenses. Como diciendo, no, yo me sirvo y me basto para resolver esto en caso de necesidad. Como decía la película aquella, ya veremos. Mira, hablando de esto. Le pregunta a un periodista ahora mismo a Trump, ¿quiere que Israel detenga su campaña militar? Quiero que Israel pueda protegerse, pero sí quiero que usen buen juicio. Bueno. O sea, que esto es tan abierto que no se sabe lo que dijo. Efectivamente. Y además el buen juicio según Trump, que es que... Pues vamos a ver cómo evoluciona, porque nadie lo sabe. Lo que sí es verdad es que el programa nuclear es el objetivo y ahí juzgaremos quién perdió, quién ganó, ¿no? Es decir, yo creo que si Estados Unidos consigue el programa nuclear, ganó, aunque el régimen siga, porque no era su objetivo. Bueno, en política internacional ya sabes que hay dos escuelas, la liberal y la realista. La liberal es la de que tú negocias con otro país, estableces lazos económicos y ese país malo, vamos a decir, se va transformando en una economía como la tuya, con libertades y demás. La realista es dar con el palo. ¿Y si esto es una mezcla de te acabo de dar con el palo y te pongo la zanahoria? Sí. Y que puede ser lo mismo que está quizás ocurriendo con Venezuela. Te doy el palo y te puedo dar 20 palos más. Te vas a transformar con mi ayuda en una economía capitalista de verdad y como van a ir entrando las libertades, cosa que yo no me creo, en Irán, en Venezuela sí, pero en Irán no me la creo, te irás transformando. Es que puede ser una opción. Pero igual es demasiado pensar, porque esta gente que gobierna el mundo por Twitter... Yo creo, por ejemplo, como que en Venezuela, hoy acaba de publicar que ya Estados Unidos recuperó 40 veces lo que gastó en Venezuela con el petróleo. ¿Podría ser algo de esto? No veo a las otras en el mismo sistema. Es decir, Delcy es una superviviente que solo quiere el dinero, no tiene una ideología cierta. Y bueno, es fácil que se convierta en un títere. Pero estos de Irán, los de la Guardia Revolucionaria, porque bueno, hay que recordar que el gobierno está dividido en dos. Es decir, tenemos una parte que quiere negociar de cierta manera, que está el presidente del Parlamento y Pezeshkian, y por otro lado está la Guardia Revolucionaria y lo que quede de Mohammad Khamenei. Es decir, no sé qué quiere exactamente, porque no lo vimos nunca. Esos no quieren negociar. Entonces, claro, ahí todo el proceso de negociación que hubo, que era un pasito para adelante y dos para atrás, realmente era porque siempre que iban a llegar a un acuerdo, la Guardia Revolucionaria lanzaba un misil, un dron o ponía unas minas en el estrecho, ¿no? Vamos a ver cómo avanza, pero sabiendo siempre que lo que estamos viendo estos días es un acuerdo para empezar a negociar. Son todos puntos muy abiertos. Hay uno que, no sé qué te pasa a ti, que es el de retirar todas las tropas de Oriente Medio. Claro, absolutamente inviable. Me parece que Estados Unidos no va a abandonar las bases que tiene en los países árabes. Jamás. Yo no lo veo. O sea, no solamente porque sean una defensa contra Irán, sino porque es una forma de controlar también los países árabes. Efectivamente. Entonces no... Bueno, los países árabes estarían asustadísimos en ese caso, ¿eh? Bueno, sí. Porque
porque ahí hay 2 o 3 bloques. Cuando yo era joven, por cierto, había que, ya sabéis, había 2 bloques, los malos, que eran los de la URSS, el Pacto de Varsovia y socios, y los buenos, que éramos los de la OTAN. Pero en el bando de los buenos había dictaduras también. Sí, sí, claro. Y si vamos... Eran nuestros hijos de... Nuestros hijos de puta. Y si vamos a ese perfil y lo que estamos buscando, lo que se está buscando en Estados Unidos es cambiar dictaduras de bando. Sí, lo que quiere es que esas dictaduras... Que es otra opción. Sí, sí. Dejen de comerciar con China, por ejemplo. Que en Venezuela, bueno, siga lo que siga, pero no venda a China, sí. Es muy triste por lo que defendemos las libertades, pero también hay que entender que él mismo lo dijo, una cosa que es verdad, que nunca funcionó a cambiar regímenes. Y lo dijo Trump ayer, diciendo el caso de Irak. Habló de Irak como un ejemplo de que no funciona imponer un cambio de régimen. Bueno, pero Venezuela cambió de régimen para mal. Yo creo que con tiempo se podría, en el caso de Venezuela, se podría conseguir. Venezuela sí que vamos a ver elecciones. Yo creo que sí. Sí, sí. Pasará porque es eso. Sí, porque Venezuela es otra cosa. Pues tenemos Oriente Medio. Vamos a hablar de Ucrania, que para eso vino Javier, que es un experto en Ucrania, en la parte económica, seguimiento de temas muy interesantes como todo lo que tiene que ver con las refinerías. Y podemos empezar, si quieres, por esa parte, la parte, digamos, del ataque ucraniano a la logística, ¿no? Ahí, en primer lugar, tenemos el ataque a la logística, esta que alimenta el frente de batalla, esta de 100 kilómetros, 150, y después está la logística del país entero, ¿no? Que es, en este caso, las refinerías y la industria. Ahí un poco puedes hablar, Bien. Yo te voy sacando... Bueno, vamos a ver. En cuanto a los ataques, por ejemplo, a la industria petrolera y demás, si queréis, mirad, podéis poner, por favor, cualquiera de los mapas que os he traído. Os he puesto 2, uno cualquiera de ellos, y os voy hablando sobre la marcha. ¿El mapa de escasez o el...? Ahí están las gráficas. Vale, bien. Vamos a ver, si veis una línea negra, esa línea negra es el acuerdo que tiene Rusia de producción con lo que se llama la OPEP+, que es la propia OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más otros cuantos, entre ellos Rusia. Vale, eso es lo que en teoría podría. Lo que debería, sí. Lo que debería, en base a ese acuerdo que debería estar produciendo Rusia. Las otras 2 líneas son, según la Organización Internacional de la Energía o según la propia OPEP, lo que realmente está produciendo. Como podéis ver, salvo un pico, que no sé qué explicación tendrá, está siempre muy por debajo de lo acordado con la OPEP. ¿Por qué? Por lo que llamamos en plan de broma las sanciones ucranianas, que son los ataques a la industria petrolífera. Y, si queréis, también por la falta de repuestos que tienen, porque hay muchos materiales que no pueden importar, salvo que los traigan de China, etcétera, que son de calidad inferior, y la falta de personal cualificado. Están trayendo gente de la India, si veis cualquier refinería hay muchísimo de la India, pero el personal verdaderamente técnico no está allí, tienen problemas, alguno hay. Las sanciones ucranianas están haciendo mucho daño a este nivel. Si vamos al otro mapa, por favor, que es el que llamo mapa de escasez, veréis una cosa muy sorprendente. Ese es el mapa de escasez. Ese es el mapa de la Federación Rusa. Todo lo que veis en colores son las regiones en las cuales hay escasez. Escasez documentada, porque se han sacado fotos de las gasolineras que sencillamente en algún caso no tienen. En Moscú ya hay limitación. Hay limitación, ahí está la región de Moscú también, y el propio Moscú. Coincide que por el verano hay un consumo más amplio de combustibles en Rusia y prohíben generalmente las exportaciones, curiosamente, de gasolina. Pero este año han cortado las exportaciones de gasoil y de gasolina. Aún así, mirad cómo está el panorama. El año pasado teníamos esto también, pero este año ha empezado antes y más fuerte. ¿Pero había tantas colas como este año, no? Hubo colas inmensas, pero es que esto está empezando. No, yo sí, las vi, pero no... Yo vi colas inmensas. Esto es fuertísimo. No salen, por supuesto, los territorios ocupados, como puede ser la propia Crimea. Lo de Crimea es que no hay, cualquier gasolinera o no hay, o anuncian que va a haber X litros en base a no sé qué. Han limitado a 20 litros por coche, pero ya hay vídeos por ahí de gente que le robaron el depósito entero del coche. De hecho, es que el problema es que los rusos les encanta ir de vacaciones a Crimea. Van en coche, cruzan el famoso puente de Kerch y gastan el depósito. ¿Y en qué vuelven? Porque literalmente no pueden volver. Entonces hay una pila de cancelaciones en los hoteles tremendo. Bueno,
Entonces están metiendo el transporte público, dando 1000 consejos. O los rusos son así, se van a Crimea, que es un paraíso, pero que están lloviendo drones todos los días. Sí, sí. Creo, pero no lo cuenta la agencia de viajes. No lo cuentan. No lo cuentan. Las defensas rusas en Crimea están masacradas y entonces ahí lo que yo llamo caza libre, que es que a veces tienen un dron y lo tiran contra un militar, porque en ese momento no encuentran un blanco y están empezando en ese plan, y a por él. Y luego, no es ya la industria, digamos, las refinerías, los depósitos de combustible en Crimea, que debe haber unos 100, han destruido no sé cuántos. Y los depósitos de combustible no es lo que tenga la gasolinera debajo, tienes que tener más depósitos en Asturias, en Crimea. Hay lugares que hay depósitos típicos estos circulares, como los que hay en el puerto de Gijón. Y eso se los ha masacrado también. Entonces, por ese lado, la crisis de combustible que afecta, imaginaos una economía que no tiene combustible, por ejemplo, ahora llega la época de la cosecha. ¿Con qué tiras de los tractores? No, pero sobre todo es psicológico, es decir, la moral del pueblo ruso ahora sabe que está en guerra. Y hay vídeos ya de gente que está abandonando Crimea. Acabo de ver un vídeo de una rusa que dice, después de 14 años viviendo aquí, me marcho. Es decir, es de los que colonizó Crimea una vez que fue, digamos, tomada por Rusia. Que no hace falta desembarcar en Crimea para que los rusos estén, el ejército ruso lo esté pasando mal allí, que lo está pasando mal. Ya se empieza a hablar de que hay unidades que tienen que desplazar de Crimea porque ¿qué hacen allí si no se pueden mover? Claro, porque Crimea hay que entender que es una retaguardia del frente de Zaporilla y Gerson, que no podemos olvidar que también los soldados que están en primera línea están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque ya los que están en primera línea reciben todos los días las visitas de los drones de FPV. Los últimos 15 kilómetros, que normalmente es en una guerra seguro, hasta el último kilómetro, en esta guerra los últimos 15 kilómetros ya se hacía en pequeños quads y en motos porque un vehículo grande se lo cepillan. Pero ahora ya hay de los 15 a los 50 kilómetros, todo vehículo es destruido. Pero claro, lo que asistimos en el último mes con la llegada del Hornet, un dron con IA de plástico, este tipo de burbujitas, como los aviones que comprábamos en la feria muestras, que tirábamos ese tipo de corcho, tal. Eso, con IA, con 5 kilos de explosivos o menos, no menos, me parece que tiene menos. A 70 kilómetros te destruye camiones, te destruye cisternas, te destruye lo que sea por 4 duros. Entonces, en esta guerra estamos asistiendo a que todo lo que se mueve en 100, 150 kilómetros del frente de batalla va a ser atacado. Además con IA, es decir, ya se cree que los ucranianos lanzan en modo autónomo los drones y ya no los pilotan en el último momento. Porque yo había ataques que ponen manual y otros que no lo pone cuando aparece la cámara. Por tanto, es que en ese momento ya está automático. Con lo cual no los puedes interferir con guerra electrónica porque van autoguiados. Lo que tiene Rusia ahora es un proyecto, una especie de casetas, no sé si lo vistes, para interferir Starlink. Pero lo están atacando los ucranianos, esas casetas, o sea que no funciona muy bien. Proyectos tienen muchos. Sí, pero no viste, son una especie de... Sí, vi uno, no le presté mucha atención porque pensé, ya están estos con otra historia, porque ellos entierran mucho dinero en proyectos. No, pues lo tienen, son una especie de casetas, pero claro, no funcionan porque la están atacando los ucranianos. O sea, entonces ya interfieren en Starlink. Lo que pasó en Irán, que no pudieron usarlo, pues lo tienen en portátil pequeño. Entonces lo estamos viviendo todos los días porque además hay un seguimiento del número de vehículos destruidos, no solamente ahí, sino en todo el frente, y no solamente camiones cisterna y camiones normales, pickups y demás, pues hoy irán 400 y pico. Pero es que no es eso. ¿Esa cifra que hablan 400 y pico? Es que hay gente que dice que es al día y otros no. Al día. ¿Al día? Al día. Al día. Bueno, entre camiones, furgonetas, coches... Sí, pickups. No vehículos civiles, a lo mejor algún vehículo civil adaptado, pero no vehículos civiles en sí mismo. Claro, dices tú, vamos a ver, pues Rusia qué problema va a tener porque tiene decenas de miles de camiones y puede adquirir más. Y no es eso, es que igual tiene almacenados en la época de la Unión Soviética unos 40.000 camiones. Ojo, igual que sacar los tanques, pueden sacar los camiones. No, ya vi un camión que parecía de estos tipos de la Segunda Guerra Mundial, del Dodge. Pero ¿quién transporta ese camión? Porque te meten un pepinazo en la cabina y sales por donde la biela. Están pidiendo, para hacer un solo viaje, el sueldo de un año. El camionero digamos, civil, el que tiene un sueldo de un mes por un día. Sí. Y de un año, he oído yo ya. Porque esto va en aumento. Eso veo. Esto va en aumento. Lo vi hace 15 días y era un mes. Entonces,
Claro, esto es un problema, aparte que ha producido una escasez inmediata, y lo normal es que el ejército ruso territorialmente se contraiga de los extremos en los que cuesta más abastecer, porque hoy en día sin abastecimiento, vamos a decir, granadas y todo esto en una buena cantidad. También os digo que igual que un ejército moderno sin abastecimientos no dura, llevar un pick-up que un pick-up llegue cargado de alimentos da para bastante. Y como estos utilizan drones muy pequeños y tal, bueno, habrá unidades que aguanten. El Hornet fue resultado de un concurso entre varias empresas y el gobierno ucraniano. No se sabe dónde se fabrican ni cuántos. Se dice que parte en Estados Unidos, pero que ya hay parte de la producción en Ucrania. A lo mejor el montaje. En Ucrania, perdón, en Dinamarca. Ya veremos, porque eso depende de cuántos, son armas que irán evolucionando. Es un avión pequeñito, haceros idea que con las alas es así más o menos. No es muy grande. Ha causado auténtico terror y derriba muy pocos. Yo que sigo a las unidades Rubicon, que es una unidad de drones muy grande rusa que está especializada, entre otras cosas, en derribar drones. Ellos tienen sus interceptores. Yo creo que lo sacaron antes incluso que los ucranianos. Es posible. Yo la media que estoy viendo que derriban son 3 al día. Y el día que ves que derriban 6, el día anterior no pusieron vídeo. Con lo cual, o sea, es una cantidad ridícula, porque se están destruyendo. Aunque pongamos que sean 200 en esa zona, en el sur, es una cantidad ridícula, no son quienes. Y ves que están variando las rutas, que pintan los camiones de azul para que no parezcan militares. A un camión cisterna lo rodearon de troncos para camuflarlo, que parece otra cosa. Eso al principio de la guerra. No, y ahora. Y al que lo filmó se vio la detención, por cierto. No, bueno, claro, lógico. Bueno, siguiendo con esto, y estoy hablando mucho, di tú algo, porque yo ya sé que me disparo. No, porque, a ver, si no te dejo hablar. Vamos a ver. Bueno, sobre el ataque es importante entender que todo esto que estamos hablando va acompañado también de ataques a los puentes del istmo de Perinkov. Es decir, Crimea es una fortaleza, se vendía así, porque es difícil invadirlo. De hecho, ya había hasta un muro tártaro en la edad moderna, y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial los soviéticos pusieron un muro anticarros muy profundo con varias capas, pero claro, tiene un problema. Está lleno de marismas que te hacen defenderte, pero también complican los transportes. Y ahí hay varios puentes, el principal es el puente de Chongar, que ya fue atacado hace 15 días, y la semana pasada atacaron los demás puentes que comunican. Los rusos respondieron haciendo pontones, pero los ucranianos atacaron los pontones. Todo con drones tipo FP1, FP2. Es decir, estamos hablando que por ahora no usaron ni HIMARS en estos ataques. Hay gente que habla en un puente de posible empleo de HIMARS, pero bueno, yo no estoy seguro. Y hay imágenes, se están mezclando imágenes de ataques que hubo hace años. Sí. Han circulado. No, sobre todo los agujeros en los puentes. Esos son antiguas las fotos. Yo nunca las usé, esas fotos, nunca las mostré. Salvo el de un vídeo que se ve cómo impacta en una tubería de gas de un puente, tal, eso sí que es más moderno. Después está, claro, el tema de que Crimea, en caso de que se le quede sin puentes, y el puente de Kerch es el gran objetivo, ¿no? Que a lo mejor lo atacan cuando vean que es oportuno. A lo mejor dejan abierto el puente para que salgan todos los que quieran de Crimea y después lo destruyen, que también es posible. Es importante entender que la flota del Mar Negro iba a abastecer a Crimea, pero ya no tiene ropuchas casi, que son los barcos de anfibios. No tiene ferries de ferrocarril. Ferries normales tiene pocos ya. Y todo está ahora en Novorossiysk, que de hecho Novorossiysk digamos, era una fortaleza para proteger los barcos, pero realmente Ucrania entra allí de vez en cuando a lo que es y destruye todo lo que pilla. Los depósitos de combustible también los ataca. Y tienes una imagen que vas a comentar, o si quieres comentar, que es una cámara de seguridad que grabó uno de los ataques ucranianos, y los ucranianos lo mostraron. Y todos nos preguntábamos cómo llegaron a coger la cámara de seguridad. Vale. Ya se sabe, ¿no? Sí. Conviene aclarar, es que esto tiene coña. Crimea es la hoja de los niños de Putin, es donde empieza todo esto. Sí. Con la invasión, anexión de Crimea, luego construyó el puente diciendo nos vamos a quedar aquí y esto nos lo quedamos. Bueno, en Crimea está, como ha dicho, la están convirtiendo en una isla porque los accesos están masacradísimos, las defensas aéreas están
muy bajas, ha tenido muchas pérdidas. La flota ha tenido que salir de allí, los barcos principales que están básicamente ahí en Novorossiysk. Pero ya lo que tiene coña es la noticia de esta semana, es que el alto mando de la flota rusa del Mar Negro se traslada de Sebastopol, que según es la ciudad más rusa de toda Rusia, que no es Rusia, se traslada a Novorossiysk. Que yo sospecho que Putin o no se ha enterado o le ha dado un infarto, porque es una noticia horrible. Están abandonando, el alto mando abandona su base. Bueno, el 15 de diciembre del año pasado se produce un ataque ucraniano al puerto de Novorossiysk, que impacta, ahí se da un impacto en un submarino, y coño, todo el mundo que sabe un poco que se mueve en este ámbito dice, esta imagen ¿desde dónde está sacado? Esto es una cámara de seguridad del puerto, esto está hackeado. Bueno, es peor. La realidad supera la ficción. El comandante en jefe de la flota del Mar Negro mandó conectar una de las cámaras de puerto a una red privada suya, o una red social o lo que sea, para supervisar él. Claro. Porque los rusos son así, ya lo miro yo, sí. No tiene otra cosa que hacer el almirante. Y entonces le hackearon, y entonces observaron, localizaron, señalizaron el blanco, y de ahí, hay que tirar ahí, y ahí le dieron. Y esto es culpa nada menos que el comandante de la flota rusa del Mar Negro. Torpísimo. Ahora quiero daros un salto. Hemos hablado de lo mal que está la situación del petróleo y demás. Yo suelo decir que Rusia se cae y luego pasa a decir Rusia se ha caído ya. Os quiero explicar un mecanismo por el que funciona, digamos, se intenta mantener en pie el Estado ruso. El Estado ruso emite bonos y los bancos se los compran. Emite OFZ a largo plazo, los bancos se los compran, pero los bancos en esta situación ya se ven faltos de liquidez en muchos casos. Entonces necesitan liquidez. ¿Y qué hacen? Venden bonos en subastas semanales al Estado ruso. Otra vez, y el Estado ruso emite moneda y se lo paga. Es un círculo absolutamente vicioso que produce inflación y que además pone a los bancos en una situación muy débil. Imaginaos frente a una subida de tipos de interés. Por eso está todo el día de Putin recomendando a Nebulina y hay unas guerras ahí de que baje el tipo de interés. Nebulina, que es la gobernadora del banco, se niega. Bueno, para que os hagáis una idea del desastre económico en que está envuelto la Federación Rusa, estaba previsto que la Federación, como sujeto político, que luego hay más, tuviese un déficit de 3.800 billones de rublos al cierre de mayo. Billones con B y billones europeos, no billones americanos, ya sabéis que son millardos. 3.800, tiene 6.000 al cierre. Entonces, así por hacer un cálculo entretenido, Rusia está vendiendo ahora mismo reservas de oro. Ahora ha vendido un 5% y está vendiendo todo lo que puede. Un 5% parece poco, vale. No, pero tampoco pueden venderlo mucho porque bajará el precio. O sea, que tampoco tiene que ir poco a poco. Ya, pero es que encima estamos en un ciclo de bajada del precio del oro. Ahora mismo. Bajar, claro. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que en un año, si esto sigue así, el déficit va a igualar a las reservas de oro de Rusia. Pero estoy hablando del déficit del Estado, porque luego el Estado pasa como en España, que tiene autonomías, sujetos no federales, que tienen su propio déficit. Tienen un déficit espantoso. Siempre lo cuentan con más retraso. Lo que pasa es que aquí, cuando hablamos de la deuda en España, sumamos todo, lógicamente, allí no. Eso va aparte. Lo que os he dicho es que en un año desaparecería el equivalente a todas las reservas de oro de la Federación Rusa. Y si nos equivocamos en el cálculo, será un año y medio, da igual. Sin contar el déficit de, yo qué sé, de Moscú, por ejemplo, de la región de Leningrado, de Krasnodar. O sea, la situación económica es muy mala, perentoria y además sin solución. Por más que haya subido ahora un poco el precio del petróleo durante una... Pero si no lo pueden vender, tampoco les soluciona mucho. Y no pueden vender al precio que quieran, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación complicadísima. Porque las exportaciones yo creo que les bajaría un 40% mínimo. No sabría decirte. Porque hubo muchos ataques a los depósitos de sacada, es decir. Bueno, a ver, el mar está plagado de petroleros rusos. Sí, sí. Que están llenos, que los utilizan como depósitos porque tú no puedes parar la producción así de golpe. Y entonces llenas los barcos.
Entonces consiguió, y cuando digo lleno, es que digo que igual hay 2.000 petroleros por el mundo o más, dando vueltas o anclados. Entonces, esto ha aliviado un poco, el levantar las sanciones temporalmente ha aliviado un poco la Se situación. pero un habla poco- que ayer hablaron en el G7 que a lo mejor van a imponer sanciones a Rusia. No hace falta imponerlas, porque No, es decir, es temporal. Ahora les claro, quitamos. entonces se levantan automáticamente, Sí. tienen un plazo, hasta ahora tuvieron que renovarlas, Sí. si no las renuevan, caen. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Lo que siempre hemos hablado, Paco y yo, esta China, que tampoco económicamente está muy bien, pero mil veces mejor que Rusia, pues está fagocitando a Rusia. Se está hablando, hay una noticia, ¿quién lo dijo? Alguien de la OTAN hoy, que bueno, que todo el mundo sabía lo que estaba ayudando China a Rusia, que no les ocultan nada a la OTAN. Y que va a haber mucha ayuda más de la que nosotros presuponemos. Sí. Bueno, y además no todos esos misiles que caen todos los días en las ciudades ucranianas, esos drones de largo La alcance, electrónica de algún eso lado es viene. todo chino. Bueno, a veces consiguen algún chip No, consiguen chips europeos a través del contrabando europeos, también. pero muchos chinos. Sí. O sea, China es culpable, en gran medida, es cómplice necesario de los asesinatos de ciudadanos ucranianos. Eso que quede claro. ¿Con quién estamos tratando? Estoy buscando alguna novedad. Después, bueno, tenemos todo esto, claro, no evita que en el campo de batalla siga habiendo combates. Rusia presiona en Konstantinivka. Ahí el combate urbano empieza a ponerse peligroso para Ucrania, pero depende mucho cómo se interpreten estos datos, ¿no? Hay gente que como un ruso entre en una zona ya cayó todo el barrio, pero realmente ese ruso pudo morir al día siguiente o la hora de verlo. Es decir, pongamos que la ciudad está en una zona gris 2/3 partes, o menos, 2/4 partes. Se habla ya de 300 rusos infiltrados. Sí, se habla de 300, pero infiltrados en la zona, digamos, urbanizada, porque fuera... Sí, fuera más. Claro, ¿qué es lo que...? Vamos a ver, no todo va bien. A mí lo que está pasando en Konstantinivka no me gusta. Se paró un poco lo de Liman. Putin lleva tiempo diciendo, bueno, en Roman Paladin, si termino de tomar lo que me queda del Donbass, que es el 20%. Kramatorsk y Sloviansk y Konstantinivka, me doy por satisfecho, es lo que viene a decir. Y entonces es cuando pueden pasar cosas. Pues aquí ya me planté, se acabó la guerra. Y a ver quién mueve a Rusia de ahí, que a lo mejor Trump dice, sí, Trump dice, sí, hay que parar la guerra. Y entonces, cuidado, porque yo ya empiezo a dar Konstantinivka por perdida. A ver, un tiempo... O hacen una limpieza... No, puede estar perdida, pero ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses? Porque, o sea, no va a quedar en... No. Esto es igual que Pokrovsk, que estuvieron 3 meses o 4. Pokrovsk, y entonces ya te quedas Sloviansk y Kramatorsk. Y dices, a ver si va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? Pues no, pero puede pasar en un año más, claro. En menos de un año no va a pasar. No lo sé. Ten en cuenta que cayó Pokrovsk y no salieron de Pokrovsk todavía. Efectivamente. Cayó... Sí, el problema es acercarse, tomarlo y salir. Claro, cayó Chasillar y no salieron todavía Chasillar. Y no tomaron todo Chasillar. No. Y Pokrovsk lo que se está viendo es una especie de pinza a la mitad de la ciudad, pero en el norte de la ciudad no hay rusos. Por lo tanto, aunque cayese, en un mes, 2 meses, tendrían que salir de ahí. Entonces vamos a lo malo del ejército ucraniano. El ejército ucraniano tiene falta de tropas de asalto. Seamos conscientes. Y de defensores también. Yo soy español y yo veo chavales por aquí en edad militar con frecuencia. No, yo vi uno, no sé si, que me sacaba a mí la cabeza. Que yo lo entiendo, porque mi mujer coge a mis hijos y se los lleva, en ese caso, a toda velocidad. No solamente tiene ese problema, sino que hasta ahora tenía el problema de pagar. Porque hay gente que dices, oye, si te doy tanto, vas. Bueno, entonces ahora que se ha desbloqueado el dinero de la Unión Europea, porque Orbán no está, seamos así de claros, se ha desbloqueado y van a llegar las ayudas a Ucrania. Entonces ha sacado una ley Ucrania para subir la remuneración, especialmente a los que se juegan más la vida, que son las tropas de asalto, que estamos hablando de cobrar entre, no sé si son 7, 10.000 euros al mes. Varía, ¿por qué? Porque no es lo mismo estar sentado en una trinchera esperando que te llamen a decir, oye, hay que salir a matar o morir, a hacer una alerta temprana o a retomar un pueblo. Y entonces te pagan más. Eso es normal, ¿eh? Y eso es así en las guerras. Bueno, pues estamos hablando, creo que son entre 7 y 10.000 euros
al mes. Estamos hablando de un país en el que, lógicamente, habrá mucho salario medio en función de la profesión, los ingresos medios en función de la zona en la que vivas, pero se suele hablar de algo menos de 500 euros de ingresos medios. El coste de vida no es tan caro como aquí proporcionalmente. Vamos, si te vas a otras zonas, a lo mejor andas por los 250 euros. Entonces, hablando de mucho dinero que puede ser muy atractivo, ¿eh? Hay gente que dice, yo por ese dinero voy de frente. Y extranjeros, Sí, porque ahora muchos ellos extranjeros quieren marcharon, pero dices, casi que la mitad de los combatientes sean extranjeros. con la dificultad del idioma. Sí, Porque bueno, tú pero no bueno, puedes integrar en una unidad que habla ucraniano y no habla inglés a uno que habla inglés o que hable español. No, tienes que hacer unidades a lo mejor de idiomas. Homogéneas, más o menos. Así que ya sabéis, aprended inglés si queréis ya a la guerra. Bueno, o con los colombianos. O con los colombianos, que no Sí, son malos, ¿eh? No, es que los que más hay. Pues, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué nos queda por comentar? Bueno, en la reunión del G7, que Trump, bueno, tuvo buen encuentro con Zelensky, según Zelensky. No sé hasta qué puntos llegaron de conexión, pero bueno, no fue de las malas reuniones que tuvieron juntos, no. Hubo buen clima y aparte el G7 da un apoyo completo a Ucrania, ¿no? Hoy se habla también de que se va a transferir tecnología y derechos digamos, de patentes a Ucrania para que pueda fabricar en territorio propio armas de largo alcance. Bueno, eso es algo importante. Hay que ver también si tiene capacidad para hacerlo o lo que va a hacer es al final montar las piezas, que le lleguen ya hechas, que será Claro. lo más posible. No sé si nos queda algo más. Porque... es que Ucrania siempre estamos ensalzando sus logros, yo el primero, y en armamento han conseguido muchas cosas. Por ejemplo, ahora están con un misil antiaéreo, fabricado por, ¿cómo se llama la empresa que la puntera? Uy, no me hagas caso. ¿Brave One? ¿Perdón? Brave One es un proyecto militar. No. Bueno, están desarrollando un misil antiaéreo. Dices, no, tú ves la escenificación, lanzan un misil, oh, esto es la leche, es un Patriot. No, no. Salen ahí y te dicen, no, necesitamos una cabeza buscadora que nos la hagan en Europa. Claro. Porque la tecnología, un poco como Rusia, les pasa a ellos también más. Necesitan tecnología nuestra. Por ejemplo, hay unos misiles que la cabeza guiada es española. 5 Point se llama la empresa. Sí, esa es la, digamos, la que hace los... Es la más famosa. Sí, pero que otras armas tienen cabeza guiada española. Sí, seguramente. España en este punto, aunque no lo veamos en nuestro ejército, nuestra industria militar es bastante puntera en tema de drones y en tema de guiado de misiles. Radares, Indra es una potencia. Sí, no, de hecho hay uno desplegado en Ucrania. Ellos han comprado, nosotros cedimos uno. Sí. Había uno desplegado de la OTAN, español de la OTAN, desplegado en Rumanía, les cedimos uno y ellos van a adquirirlo porque es un radar estupendo, lo son los anglosajones. Sí, los británicos. Los británicos. No brillamos tanto con la ayuda como otros países, también os lo digo, porque tú miras a Dinamarca, que ya me contarás tú, por muy estado de bienestar y mucha leche frita, el PIB de Dinamarca comparado con el de España donde está, y no damos nada proporcionalmente comparable. O de Suecia, o tal. Damos muy poco, deberíamos dar más, os lo digo en serio. Bueno, pero aquí sin presupuestos no pienses mucho tampoco. Ni con ellos. No, estaba viendo, bueno, alguna noticia de última hora, lo que está es el debate de la Reflecting Pool de Washington, que iba a ser azul y ahora es verde, que en Estados Unidos está siendo muy importante por el tema, bueno, un poco de política interna americana. ¿No te enteraste? No, cuéntame. El monumento a Lincoln, esa fuente que hay que salía Forrest Gump corriendo. En el mall. Donald Trump hizo una obra, él, por su cuenta, con la idea de que iba a ser más barata que nunca en la historia. Un amigo suyo de piscinas hizo el mantenimiento, pintó de azul bandera americana el fondo para que se reflejase el monumento y fuese un espejo. ¿Qué pasó? Que al ser oscuro, el agua calentó mucho y en 3 días salieron algas. Y está verde, y ahora llevan en Estados Unidos, claro, unas polémicas grandísimas, y ya hay teorías de la conspiración que hay gente que echó las algas y tal. Madre mía. No, yo creo que no haga falta que las eches, es decir, con agua muy caliente van a salirte sí o sí. Y entonces estuvieron echando... Es un tema de Estado ese. Y también un tema importante, el día del cumpleaños de Donald Trump, que hubo un combate de luchas mixtas, allí en la Casa Blanca, había un plan para atacar el espectáculo. Detuvieron a 5 personas y otras 18 están bajo investigación
por un ataque combinado con drones y armas. Tenían explosivos, ametralladoras y todo. Ahora que lo dices, Tulsi Gabbard, que era la jefa de inteligencia, no sé qué, que os pongo antecedentes, viene a ser yo creo el primer nombramiento de Trump, y abiertamente prorrusa, o sea, nos echamos la mano cabeza. Es un personaje que su marido empezó a salir, descubrieron que salía ligando por internet con unos pechos postizos tremendos. Sí, era esa. Pero ahora tiene cáncer, me parece. ¿Qué? Tiene cáncer. ¿Quién? El marido. Pero fue el que salió con... Sí, salió con pechos postizos, hablando con... que era su icono sexual y no cuento más. Su mujer, que era jefa de inteligencia, no se había enterado. Y claro, conservador. Entonces, bueno, ha dimitido porque... Dimitido, lo han cesado, con efecto creo que es 30 de junio, porque encima hizo un anuncio de autobombo de su gestión, algo parecido a su vida a caballo, muy chulo y no cuento más, que subcontrató a una empresa que huele muy mal, que se va el dinero para... un desastre. Bueno, pues la noticia de estos días es que publica una noticia de que hay los famosos biolaboratorios de los que se hablaba al principio de la guerra, que tenía Estados Unidos en Ucrania y no sé cuántos países, que se ha descubierto que tiene la lista ahí y no sé cuánto más. Claro, entonces todos los prorrusos del mundo han dicho, veis, ahí está. Aclaración. Cuando cae el telón de acero, la Unión Soviética no tiene un duro y tiene laboratorios de gases, de patógenos por muchos países. Y Estados Unidos, y creo que algún país más, se encarga de la seguridad de ese laboratorio, que no entre cualquiera y se lleve un patógeno y nos mate media Europa o medio Estados Unidos. Eso es el biolaboratorio famoso que según ella tiene Estados Unidos en Ucrania. No, está protegiendo eso. Bueno, está. Casi. Bueno, y algunos... Yo vi imágenes de esos biolabs que mostró un militar español en sus cuentas de YouTube y Twitter. Realmente eran casi laboratorios de un instituto. O sea, a ver, hay que diferenciar uno nivel 4 de seguridad, creo que es el nivel 4, el máximo. No es eso. Tienen que tener presión contraria, menos presión para que el aire no salga. Es decir, es mucho más complicado. El de Estados Unidos que tienen para el tema este de guerra biológica, claro, no se parece nada a lo que nos muestran en algunas imágenes, ¿no? Pues yo creo que mostramos todo. No sé si nos queda algo. Creo... No. Ahí, lo único, por ejemplo, en Venezuela, recordar que hubo un ataque estadounidense al líder del Tren de Aragua, pero con apoyo de Venezuela. Fue Venezuela la que autorizó el ataque. Digo que es un cambio en la política del gobierno venezolano, una más de los cambios. Y nos queda ahí Cuba, que está muy callado en estos últimos días, las declaraciones estadounidenses y la situación de Cuba no se sabe nada, yo creo que seguirá igual, pero sí que es verdad que está callado el tema... Ya dijo que como tiene solucionado de Irán, que no hay nada solucionado en absoluto, que entonces se va a volcar en Cuba. Sí, eso lo dijo con Ucrania, dijo ahora que se acaba lo de Irán... Y con Cuba. También lo dijo, ¿no? Pues bueno, tiene trabajo, no va a parar. Pues Javier, muchas gracias y el que quiera seguir a Javier en X, en Twitter, se llama Fonsej1, ¿no? Sí. Pues ahí está nuestro amigo y yo también estoy allí como Bellum Artis, que me podéis buscar también. Gracias Javier y gracias a todos. Nos vemos otro día más en Juegos de Poder.